Shabbat Shalom. Bueno, como decía el pastor, esta es la parashá más importante. Es la más importante de toda la Torá, de toda la instrucción. Así que no es poca cosa. Es el contrato, exactamente, el contrato matrimonial que nuestro amado le entregó a su amada, a su pueblo Israel. La haftará de esta semana de la parashá, parashá que recordemos que significa porción, ¿sí? La porción de esta semana que se llama Yitro, que es el nombre del suegro de Moisés, se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. ¿Sí? Así que vamos a ir todos ahí a Isaías, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Por qué es la más importante, dirán ustedes? Justamente, bueno, aparte de ser la para allá donde se entrega ese contrato matrimonial, es donde está todas las Sagradas Escrituras están fundamentadas en esas 10 palabras que se entregó en el Sinaí, ¿sí? Entonces, es importantísimo. ¿Llegaron? Bien, vamos a leer entonces. En el año de la muerte del rey Usías, o Uziyahu, vi al Eterno sentado sobre un trono alto y excelso, y sus piernas colmaban el templo. Los serafín estaban por encima a su servicio. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus piernas, y con 2 volaban. Y se decían uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Todo el cosmos está colmado de su gloria. Los marcos de las puertas se conmovieron por el sonido de los ángeles que clamaban. Y el templo se llenó de humo. Yo dije: pobre de mí, estoy destruido, pues soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos vieron al Rey, a Yahvé de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí trayendo en su mano un carbón encendido, que con las tenazas había tomado del altar. Me tocó la boca y me dijo: mira, este ha tocado tus labios. Tu falta ya se ha ido y tu transgresión ya fue perdonada. Escuché la voz del Eterno que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y contesté: aquí estoy, envíame. Entonces me dijo: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no comprenderán, y por más que vean, no percibirán. Entorpece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para evitar que retornen a mí y yo los sane. Entonces yo pregunté: ¿hasta cuándo, Yahvé? Y él me respondió: hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que las casas queden sin gente, hasta que la tierra sea una ruina total, hasta que Yahvé haya desterrado a la gente y haya muchas propiedades abandonadas en la tierra. Cuando solo quede 1/10 de ellos, la tierra seguirá siendo destruida, pero como un olmo, o un roble que al cortarlos queda el tronco, así la santa semilla será la vitalidad de la tierra. Amén. Hasta ahí nomás llega la Haftará, la conexión de esta semana, que deja un mensaje bastante fuerte, bastante interesante. Vemos y nos encontramos con el llamamiento del profeta Isaías, ¿sí? Uno de los grandes profetas de las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar un poco a detallar o a meternos en algunos tips no, sino, a ver cómo decirlo.
meternos en algunos puntos para rescatar acerca de esto que hemos leído. Empieza mencionando al rey Usías. Para los que no saben, el rey Usías, según los datos escriturales, murió alrededor del año 740 antes de nuestra era común. Tuvo lepra hasta el día de su muerte por haber tratado de realizar los deberes que tenía solamente que realizar el sumo sacerdote, ¿sí? Lo vamos a encontrar en 2 de Crónicas 26, 18, 21. Si lo quieren anotar para conocer un poco acerca del rey Usías. Bueno, en 2 de Crónicas 26, del 18 al 21, van a encontrarse con ese error que cometió ese rey al querer realizar el trabajo que tenía solamente separado para el sumo sacerdote. Aunque en general fue un buen rey y su reinado fue largo y próspero, muchos de los súbditos de ese rey se apartaron del Eterno, ¿sí? Acá ya encontramos algo interesante, que es que como el Eterno nos mencionó, que lo hemos leído en Deuteronomio, ¿sí? Lo vamos a leer ahora en el ciclo nuevo. ¿Recuerdan? El Eterno le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo justamente que cuando se levantaran reyes, estos reyes tenían que procurar escribirse una Torá para no olvidarse nunca y tenerla siempre presente, que su reinado siempre estuviera fundamentada en las instrucciones del Eterno, ¿sí? Por ende, sus súbditos tenerlo a él como un gran ejemplo. Está muy lejos el coso, ¿no? Como un gran ejemplo, ¿no? de adoración al Eterno, de alguien que realmente honra al Eterno. Por algo de haber sido que los súbditos que tenía el rey Usías se apartaron del Eterno. Entonces es muy importante para alguien que está en liderazgo o que quiera alcanzar liderazgo, que siempre busque primeramente, antes que nada, honrar al Eterno con su vida, ¿sí? Para que todas aquellas personas que después lo terminen siguiendo, sigan también ese mismo camino que él tiene, que es de serle fiel a él, serle fiel al único Dios, ¿sí? Seguimos un poquito más adelante, bueno, en el mismo versículo 1, vemos que Isaías dice, vi al Eterno, dice, sentado sobre un trono alto y excelso, y sus piernas colmaban todo el templo. Acá el profeta Isaías está describiendo su nombramiento como enviado, como mensajero, como Sheliach, se podría decir. Sheliach es mensajero en hebreo, ¿sí? A él se le encomienda una misión sumamente difícil, una misión que es complicadísima. Tiene que decirle al pueblo que pensaba que estaba sirviendo bien al Eterno, que lo estaba adorando bien, que estaba haciendo, el pueblo pensaba que estaba siendo bendecido, pero el profeta Isaías tenía la tarea de ir al pueblo y decirle, no, están haciendo las cosas muy mal y lamentablemente van a ser destruidos a causa de su desobediencia. Fíjense, el profeta Isaías tenía una misión bastante complicada. Pero bueno, siguiendo un poquito, vemos cómo la escritura en esta porción, en este pasaje, resalta la majestad de Dios, ¿sí? La pureza de Dios, la santidad de Dios. Un ejemplo que podemos ver es cómo Isaías se siente a sí mismo como alguien totalmente indigno de estar delante de Dios, ¿sí? ¿Qué dice? Dice en el versículo 5, pobre de mí, estoy destruido, dice, pues soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos vieron al Rey, a Yahvé de los ejércitos. Él tenía muy claro, obviamente, que ningún ser humano puede sobrevivir estando delante de la majestad de Dios, o sea, en su totalidad, o sea, verlo de una forma, verlo como, en su esencia completa, ¿sí? Ningún ser humano puede sobrevivir viendo al Eterno en su esencia completa porque es tanto el nivel de poder, el nivel de pureza, que obviamente ningún ser humano lo podría resistir. Bueno, él tiene la necesidad de reconocer delante de Dios su pecado y se anima a confesarlo, ¿sí?
Y nos lleva a nosotros también a seguir ese ejemplo de reconocer nuestros errores y confesarlos delante de Él. La descripción de su perdón nos recuerda que Dios a todos nosotros nos ofrece su perdón, ¿sí? Es misericordioso. Cuando reconocemos los pecadores que somos, lo grande que es nuestro Dios y la grandeza de su perdón, recibimos poder para poder hacer su obra y podemos realmente ahí notar su grandeza, ¿sí? ¿Hasta ahí voy siendo claro? Genial, buenísimo. Bueno, seguimos con el versículo del 1 al 3, donde habla acerca del trono de Yahvé, ¿sí? Y vemos a los serafines, que en hebreo en realidad serafín ya es plural, así que si dicen serafín, los serafín, está bien, perfecto, porque eso está hablando de plural, no hace falta decir serafines, ¿sí? Es una aclaración al margen. Los serafín que los atendían al Eterno y la proclamación del Santo Santo enfatizan la santidad de Dios. El serafín es un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra arder, ¿sí? Hay una relación ahí, que quizás también indique la pureza de este ángel como ministro de Dios, como siervo de Dios. Isaías vivía en un tiempo en que la decadencia moral y espiritual había alcanzado su cima, ya estaban bien bajo, o sea, estaban en la cima de la decadencia, pero hablando realmente estaban bien abajo, ya eran infrahumanos prácticamente. Santidad, acá toca este tema muy importante que es la santidad, que lo hemos visto en esta semana, lo hemos tocado y yo ayer en la mesa, le comentaba a mi familia que me había interesado bastante este tema porque hablábamos sobre un testimonio de una persona que la gente que lo conocía de antes y lo conoce al día de hoy puede reconocer que en esa persona ha habido un cambio y que realmente honra al Eterno con su forma de vivir. Entonces, ahí estamos hablando de santidad, dije yo. Eso es santidad. Que la gente pueda decir, esta persona no es igual que antes, esta persona, mira, realmente ha cambiado. Esta persona tiene una luz diferente en su cara. Con eso ya glorificamos a Dios y honramos su nombre. Eso es andar en santidad realmente, no cuando buscamos que agradarle a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos de toda la vida, cuando no queremos que esas personas se nos alejen y nos amoldamos a ellos y a esas costumbres que todavía cuesta dejar, es todo lo contrario. Pero si un ser querido cercano tuyo o un familiar, bueno, cualquier persona que sea de tu vínculo, te dice, la verdad que está gente, por más que a esa persona no le guste decírtelo, porque ve que te estás apartando un poquito de él. Si te dice, mira, estás diferente, ahora todo el tiempo estás hablando de Dios y la verdad que eso no me va, bueno, aunque no lo creas así, también estás honrando a Dios. Estás honrándolo a Él. Estás caminando en santidad, porque estás siendo, ¿qué significa santo? Apartado. Estás siendo diferente, fuiste apartado por Él, por el Eterno. El Eterno te apartó, lo vimos al principio de esta semana, para allá, cuando dice que ustedes serían, le dice al pueblo de Israel, por ende a nosotros también, que somos un pueblo santo, un reinado de sacerdotes, un pueblo apartado por y para Él, ¿sí? Entonces, si te ven diferente, si ven que no bailas la música que ellos bailan, que no cantás la música que ellos cantan, que no fumás como ellos fuman, que no tomás como ellos toman, o cualquier otra cosa que se te ocurra, que sabes que algo adentro tuyo te dice que no está bien, a los ojos del Eterno, cuando vos haces eso diferente, estás siendo santo, estás siendo apartado. No significa que estés todo el tiempo vestido de blanco, con un aureola acá arriba, y que estés por la calle así todo el tiempo. No, así no. Porque de esa forma no haces nada, ¿sí? De esa forma es imposible. La mejor manera de mostrar es seguir el camino de Yeshua. Yeshua caminaba como cualquier ser humano en la tierra, pero él marcaba una diferencia, ¿sí? Con su forma de vivir, obviamente. La perfección moral vendría siendo lo que tenemos que alcanzar. Y bueno, la estatura, obviamente, del varón perfecto, que es Yeshua, ¿sí?
Cuando buscamos esa perfección moral de Dios, cuando buscamos esa santidad y realmente la comprendemos, ahí automáticamente el pecado es erradicado, ¿sí? El pecado es erradicado, nuestra mente es limpia, es sana, está libre de preocupaciones, y eso nos da la libre capacidad de servirle. Bueno, voy a ir terminando, porque estoy yendo un poquito, me está haciendo un poco largo, me parece. El versículo 5 dice Isaías, como dije, pobre de mí, estoy destruido, soy hombre de labios impuros. Dicen los sabios, dice un Midrash, que él realmente estaba impuro porque cometió el error, y esto es un Midrash, si lo dicen los sabios, de ¿cómo se llama? Estoy buscando la palabra correcta. De confrontar al pueblo delante de Dios, ¿sí? Como de llevarlo de una forma que no era correcta, de hablarle al pueblo, ¿sí? Como quejándose del pueblo delante de Dios. Así, esa más o menos es el término. Como quejándose del pueblo delante de Dios. Y eso no es la misión que tiene el profeta. El profeta no tiene la misión de quejarse del pueblo. Decirle, no, ¿por qué hacer eso? No. La misión del profeta es realmente anunciar el mensaje de Dios. La misión del profeta es hacer que el pueblo pueda volverse al Eterno, ¿sí? Tenía que, en lugar de juzgar al pueblo desde la manera errada, lo que tenía que hacer era velar por el pueblo delante de Dios, ¿sí? Bueno, eso dicen un midrash, como dije, una enseñanza de los sabios. Bueno, vemos cómo Isaías se da cuenta que era un pecador y no tenía la posibilidad de satisfacer el nivel de santidad que el eterno Dios había establecido. Sin embargo, cuando los labios de Isaías fueron tocados por el carbón encendido, se le dijo que sus pecados habían sido perdonados. En realidad, el carbón fue un instrumento. El único que lo puede limpiar de pecado, el único que lo puede purificar y el único que puede perdonarlo es el Eterno, ¿sí? En respuesta, Isaías, al ser purificado, a ser perdonado, automáticamente se sometió a Dios. Automáticamente se sometió por entero al servicio de Dios. No importaba qué tan difícil pudiera ser su tarea. Él dijo, aquí estoy. Dijo, versículo 8. El Eterno pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él contestó, aquí estoy, envíame. Envíame a mí, dice. Antes de que Isaías pudiera cumplir la tarea para la que Dios lo estaba llamando, fue necesario que experimentara el doloroso proceso de limpieza. Ah, sí, claro, el proceso de limpieza no siempre no es lindo. Cuando éramos chicos y nos revolcábamos por el barro o andábamos jugando en la tierra y nos quedaban las rodillas negras así. ¿Cómo era la única forma de sacarle esa percudida que le quedaba a la rodilla? Con la piedra, ¡pum! ¿Dolía o no? Y quedaba limpiecita, impecable. De esa misma manera, la limpieza profunda también duele, ¿sí? Es un doloroso proceso de limpieza también que experimentaba acá Isaías. Y de igual manera, nosotros también tenemos que estar limpios, así como Isaías, confesando nuestros errores, nuestros pecados y sometiéndonos al control de Dios antes de aceptar su llamado y hablar en su nombre a quienes nos rodean. Quizás, como dije, pueda ser muy dolorosa la purificación, pero es muy necesaria para poder representar a Dios, porque Dios es un ser sumamente puro y sumamente santo. Si queremos reflejarlo, tenemos que ser santos también, ¿sí? Tenemos que buscar esa pureza. Cuanto más claramente Isaías veía a Dios, más se daba cuenta de que sin Dios era débil e incapaz de hacer algo de valor perdurable. No obstante, él siempre estaba dispuesto a ser su vocero. Ahora, una pregunta para todos nosotros, incluyéndome a mí.
Nosotros también, si Él nos dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Le vamos a decir, aquí estoy, heme aquí, envíame. Hacete esa pregunta, ¿vos le responderías así? Pregunta para la casa. Dios le dijo a Isaías, ya terminando acá con este pasaje, Dios le dijo a Isaías que la gente lo iba a escuchar, pero que no aprenderían de su mensaje. ¿Por qué esto? Es que el pueblo ya estaba tan endurecido, con el corazón tan duro, que les iba a costar horrores poder arrepentirse. Y a este punto, al punto en el que estaba el pueblo, no había esperanza para el arrepentimiento. Dios no toleraría más la rebelión crónica de su pueblo. Su juicio sería abandonarlos en su rebelión y dureza de corazón. Pero ¿por qué entonces Dios envió a Isaías? Pregunta, ¿no? Si sabía que no le iban a hacer caso. Aunque la nación en su totalidad no se arrepintiera y caería bajo juicio, sí habrían individuos que escucharían. En el versículo 13 dice que el Eterno explica su plan para dejar un remanente, una semilla santa, dice acá, la santa semilla, que iba a ser de vitalidad para toda la tierra. ¿Sí? Santas semillas serían los seguidores que sí buscarían ser fieles al Eterno y honrarlo en su forma de vivir. Y esa semilla justamente sería de vitalidad de la tierra porque a partir de esas personas que buscan ser fieles y ser santos, se puede alcanzar que todo el mundo pudiera ser un poco más humano. Aun cuando juzga, el eterno Dios nos muestra su gran misericordia. Su promesa de preservar a su pueblo nos infunde aliento. Si nosotros mismos somos fieles, podemos estar seguros de que así siempre vamos a experimentar su misericordia. Ahora, ¿cuándo? Ahora se termina. ¿Cuándo iba a hacer caso el pueblo? Dice acá. Hasta que ya no pudieran más por su propia cuenta y tuvieran que recurrir a Dios. ¿Sí? Hasta que ya el mundo esté totalmente destruido, dice acá. Esto va a suceder cuando los ejércitos invasores destruyeran la tierra y se llevaran cautivos a los habitantes. El pueblo de Israel sufrió bastante, ¿sí? Esos errores. La 10ª parte posiblemente se refiere a los que no fueron desterrados y quedaron en la tierra, o a los que regresaron de Babilonia y reconstruyeron el país. Ambos grupos eran aproximadamente una 10ª parte de la población total. Ahora, ¿nosotros cuándo vamos a escuchar a Dios? ¿Vamos a tener que también pasar por calamidades antes de prestar atención a las palabras de Dios? ¿Vamos a esperar a chocarnos con una pared para escuchar la voz de Dios? ¿Vamos a aprender por las malas? Yo lo viví y no se los recomiendo. No les recomiendo la pared, es muy dura. Pensemos en lo que Dios nos está hablando en este tiempo y busquemos obedecerlo siempre antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? No esperemos a que nos choquemos con una pared. No esperemos a pasarla mal y a que algo sea irremediable, ¿sí? El Eterno nos brinda todas las posibilidades. Él lo único que quiere es que nosotros seamos santos, ¿sí? Él lo único que quiere es que seamos santos y que podamos vivir plenos en Él. Y que toda la tierra pueda alcanzar esa plenitud también, ¿sí? Pero si no hay gente que esté dispuesta a honrarlo, que no esté dispuesta a ser seguidores fieles, es muy difícil. Ojo, su plan no puede ser truncado por nadie, por nada ni nadie. Depende de cada uno de nosotros si queremos ser parte. ¿Sí? Y Yeshua cuando vino dijo que nadie merece, o sea, todos merecen alcanzar la salvación. Pero, estoy parafraseando obviamente. Pero, depende, como dije, de cada uno de nosotros, si vamos a formar parte de eso. ¿Sí? Bueno, para pensar, para analizar, para poner las barbas en remojo y para escuchar la voz de Dios, porque a través de esta conexión Él nos estuvo hablando hoy. ¿Sí? Nada más para decirles. Shalom.